Muy buenas noches, tengan todos ustedes, estimados colegas, estimados amigos. Es un gusto para este grupo de trabajo, Buró Jurídico Investigador, el poder estar con ustedes nuevamente en una más de nuestras pláticas Nahuatili. A nombre del maestro Jorge Gómez y de su servidor José Miguel González Sánchez, les damos la más cordial bienvenida a esta plática Nahuatili que lleva por título Argumentación jurídica en el recurso de apelación. Como preámbulo quisiéramos comentar esto. Estamos ya pues con un poquito más de 3 años de trabajo en este grupo de Buró Jurídico Investigador. Y dentro de nuestras diversas pláticas que presentamos a ustedes, tenemos lo que es la Noche Nahuatili. Esta Noche Nahuatili siempre se da como plática introductoria a lo que será nuestro siguiente taller de trabajo, que en este caso pues será el del recurso de apelación en un sentido procesal. Tenemos nosotros nuestras pláticas Nahuatili, tenemos nosotros también lo que son los talleres, que es propiamente pues la parte más fuerte de trabajo que tenemos. También tenemos lo que es la noche Bohemia Jus con temas de historia del derecho mexicano. Esa es los sábados 8 o 9 de la noche normalmente. La noche de la conferencia Vampiro, a cargo del maestro Jorge Gómez, con temas selectos de derecho procesal penal, también los sábados ya por ahí de las 11 de la noche, de ahí el nombre de conferencia Vampiro. Y tenemos también la Jurisconsultus Noctem, que son pláticas de temas selectos de derecho en una sola sesión. Pues bien, hoy tenemos nuestra plática Nahuatili, y precisamente, pues tiene que ver con lo que es la argumentación jurídica, tanto en el recurso de apelación como en los medios de impugnación en general. Y esto nos va a servir como punto de partida para lo que será el taller que iniciará la siguiente semana con el tema del recurso de apelación en un sentido procesal. ¿Y qué nos lleva a tratar este tema y a presentar hoy, pues en concreto, lo que es la argumentación jurídica? De repente, y quiero empezar comentando algunas anécdotas, de repente encontramos nosotros al típico amigo, al típico colega que nos llama por teléfono. Oye, amigo, ¿no tendrás por ahí un formato de apelación que pudieras enviarme? Oye, ¿no tienes por ahí una demanda de amparo indirecto? Oye, ¿no tendrás de casualidad una contestación de demanda de un juicio ejecutivo mercantil? Y así sucesivamente. Y yo en este caso, y algunos de ustedes, estimados amigos, ya nos han acompañado en otros talleres, yo soy enemigo de esa parte de, oye, envíame un machote, envíame un formato, porque no es esa la forma de trabajo. Basta y sobra que no haya dos asuntos iguales para que no podamos ni debamos trabajar con formatos, con machotes. Lo que vamos a abordar nosotros, tanto hoy como en las 3 sesiones que van a componer nuestro taller de trabajo del recurso de apelación, es precisamente el tema de la argumentación jurídica. Y en concreto va dirigido a lo que es la formulación de agravios. Cómo formular nosotros esos agravios en los cuales va a encontrar sustento nuestro recurso. Por eso, y eso refuerza mi comentario, pues no podemos trabajar con formatos o con machotes, porque si un colega llevó un asunto, prosperoso asunto en apelación, en amparo, pues eso no significa que si yo a mí me apoya prestándome su machote, pues esto vaya a salir adelante, sino que en mi caso, pues yo debo de construir, yo debo de formular esos agravios de tal forma que puedan ser declarados fundados, suficientes, operantes, para que pueda traer el efecto deseado. Ese efecto deseado que es la revocación del acto que se está impugnando o por lo menos la modificación del mismo. Hecho entonces nosotros este primer comentario, vamos a empezar a revisar el material que hemos preparado para esta sesión. Bien,
Quisiéramos pedirles a todos ustedes, antes de dar ya inicio propiamente a la plática del día de hoy, que aquellas personas que nos visitan por primera vez o que estén interesados en nuestro próximo taller en pláticas subsecuentes, si pudieran subir al chat de esta plática su teléfono, su correo, para hacerles llegar toda la información correspondiente. Pues bien, damos entonces inicio a partir de este material que hemos preparado para el día de hoy y aquellos de ustedes que deseen también adquirir en el promocional de esta plática, viene la forma de adquirirlo y lo mismo, pues también si suben su correo, su teléfono, pues ya les estaremos haciendo llegar la forma de adquirir el video, de adquirir el material y todo aquello que componen nuestros talleres de trabajo. Esta plática la denominamos nosotros, pues lo que es la argumentación jurídica en el recurso de apelación, pero quisiéramos manejarlo de una manera un poquito más general, hablando de la argumentación jurídica en los medios de impugnación. Bien, ¿qué es lo que propiamente queremos nosotros abarcar aquí? Bien, una cosa es la parte formal en los medios de impugnación, llámense recursos o llámense el juicio de amparo, en el sentido de el término que se tiene para hacer valer el recurso, la forma en que se va a sustanciar, en que se va a resolver. Pero la parte fina es precisamente la argumentación. ¿Cómo voy a convencer yo, en el caso de los recursos, al tribunal de alzada a través de mis agravios para obtener la revocación o por lo menos la modificación de esto que estoy impugnando? Si habláramos nosotros del juicio de amparo, pues lo trasladaríamos a lo que son los conceptos de violación. ¿Cómo formular mis conceptos de violación de tal forma que puedan ser declarados fundados, operantes, suficientes y traigan como resultado el que se me otorgue el amparo y protección de la justicia de la Unión? Vamos entonces a trabajar en ello y vamos primeramente a hacer estos comentarios. Fíjense aquí y tratamos de entrar de lleno. Quiero aclarar, en el taller que inicia la próxima semana, vamos a ir viendo el recurso de apelación poco a poco. Pero hoy quisiéramos tener esta plática con el tema de la argumentación. Y por eso partimos de esta primera pregunta que consideramos nosotros fundamental. ¿Cómo identificar violaciones en las resoluciones impugnadas? Es un tema toral y lo quiero manejar desde un punto de vista práctico. ¿A qué me refiero? Hoy salió publicada la resolución de nuestro asunto. Nos enteramos por el boletín judicial, por las listas, o aquellos que tenemos el servicio electrónico donde nos llega la notificación a nuestro correo. Hoy salió la resolución. Hablemos de la resolución de primera instancia. Instantáneamente, y eso yo creo que todos, pues nos sucede lo mismo, casi de forma mecánica, revisamos los puntos resolutivos, es lo primero que leemos. Y de esa primera lectura advertimos que la resolución no es favorable a nuestros intereses. Somos parte actora y la resolución es absolutoria, o somos parte demandada y es condenatoria. Bien, es un punto difícil de asimilar. De esa lectura a los puntos resolutivos, pues nos iremos ya con mayor detenimiento a lo que es la lectura de los considerandos. Y un punto que resulta fundamental en esas lecturas es precisamente a través de cuestionamientos como este. Ya sé que la resolución no es favorable a mis intereses. Y viene esta pregunta fundamental.
¿Cómo voy a identificar esas violaciones en las resoluciones en la resolución que pretendo impugnar? Ahí es donde se debe de tener la cabeza fría, leer con calma los considerandos y ver el por qué esa autoridad, y hablando en este caso, pues del recurso de apelación como medio de impugnación, pues el ver el por qué el juez no me dio la razón, para que a partir de ello identifique primeramente estas violaciones. Bien, aquí también nosotros debemos de tomar en cuenta lo siguiente. Antes de entrar a identificar las violaciones en las resoluciones impugnadas, debemos identificar si conforme a las reglas señaladas en la ley de la materia, existe un recurso o medio de impugnación ordinario que deba agotarse previo a acudir al juicio de amparo. ¿Por qué hago este comentario? Quiero explicarlo en base a dos situaciones. Bien, en materia mercantil, sabemos nosotros que cabe el recurso de apelación en los juicios ordinarios mercantiles, en los juicios ejecutivos mercantiles. No cabe en el juicio oral mercantil, no cabe en el juicio ejecutivo mercantil oral. Y hay sobre todo por cuestión de la cuantía. En materia civil y partiendo de lo establecido en el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, pues tenemos también que el recurso de apelación cabe cuando se habla de cuantías superiores a la cantidad de 757,365 pesos con 14 centavos. Si es superior a esa cantidad, la cuantía en suerte principal, cabe la apelación. Pero si estamos por debajo de esa cuantía o estamos en el caso de la oralidad en materia mercantil, pues entonces no hay un principio de definitividad. Al no haber recurso, las resoluciones, sea la definitiva, sean las interlocutorias, se impugnarán a través del juicio de amparo, que resulta también de explorado derecho el comentar. No es un recurso, es un medio de impugnación que se sigue en forma de juicio. Por eso entonces, antes que otra cosa, y antes de entrar a ese tema de identificación de las violaciones en las resoluciones que pretendemos impugnar, el saber si tenemos que hacerlo a través de un recurso o medio de impugnación ordinario contemplado por la ley de la materia, o al no existir ese recurso, al no haber en este caso esa obligación que nos impone el principio de definitividad, pues irnos al amparo como medio de impugnación. Y lo destacamos a mayor abundamiento. Este principio de definitividad establece que el amparo, como ya lo señalábamos, es un medio de defensa extraordinario, por lo que estamos en obligación de agotar los medios de defensa ordinarios que la ley establezca. Apelación, inconformidad, revocación, hablando del tema de recursos, antes de interponer la demanda de amparo. Es decir, debemos agotar un camino previo de medios de defensa y recursos antes de acudir al juicio de amparo, entendiendo que el recurso no es un medio optativo, es un medio de impugnación que tenemos que agotar antes de llegar a lo que es el juicio de amparo. Entonces, la ley de la materia, la ley adjetiva de la materia, establecerá si existe y se debe de agotar un recurso o medio de defensa ordinario, o al no contemplarse, pues lo haremos nosotros a través del juicio de amparo. Y entonces,
Como comentábamos en la parte primera de esta plática, es importante entender qué será lo que le dé sustento a nuestro medio de impugnación. Planteamos nosotros aquí lo siguiente: agravio o concepto de violación. El agravio es al recurso. El concepto de violación es al juicio de amparo. Es decir, si yo hago valer el recurso, este se va a sustentar en el agravio o agravios que me causa el acto de autoridad que voy a impugnar. Si el medio de impugnación es el amparo, este va a tener sustento en el o los conceptos de violación que me cause ese acto que combato a través del juicio de amparo. Por eso nosotros decimos aquí, el sustento de los medios de defensa ordinarios o recursos son los agravios, que nos causa la resolución del inferior, mientras que el sustento del juicio de amparo son los conceptos de violación a los derechos fundamentales que como justiciable y parte quejosa voy a hacer valer. Entonces, hacer la distinción. Aquí lo planteamos en lo general, pero vamos a ir profundizando, estimados amigos, poco a poco en la plática. ¿En qué sentido? En que no es lo mismo un agravio que un concepto de violación. Vamos a ver en su momento, pues, lo que es el agravio y el sustento de un agravio. ¿Cómo se comentará también lo que es el concepto de violación en el amparo como sustento de dicha demanda de amparo? Ese o esos conceptos de violación a mis derechos fundamentales como justiciable, como parte quejosa, cuando hago valer ese juicio de amparo, cuando formulo y presento esa demanda de amparo. Hablaremos de la construcción de los agravios, hablaremos de la construcción también de lo que son los conceptos de violación. Y esto pues nos lleva ya a hacer una primera comprobación. La comprobación es que obviamente pues no podemos trabajar ni con formatos ni con machotes, porque no hay dos actos de autoridad iguales. A partir de cada acto y dependiendo el medio de impugnación que se tenga que hacer valer, cada uno de nosotros pues deberá de construir sus agravios si se trata de recurso o sus conceptos de violación si se trata del amparo. Por eso entonces, pues siempre se vuelve importante, siempre se vuelve fundamental el que vayamos diferenciando los medios de impugnación. Y quisiéramos aquí presentar ante ustedes, estimados amigos, como una plática introductoria, pero que nos va a ir llevando a lo que será el taller que iniciará la siguiente semana y cuyas sesiones vamos a darles a conocer al final de nuestra plática de hoy. Quisiéramos hablar de las etapas o vida del acto reclamado hasta su impugnación. Entendiendo aquí por acto reclamado, no solamente su connotación en el caso del juicio de amparo, sino también en el caso del recurso. Más que nada entender el acto de autoridad que será motivo de impugnación. ¿Cómo surge? ¿Cómo se va desarrollando ese acto hasta llegar precisamente a lo que será ya la impugnación? La impugnación, estimados amigos, no es un tema menor. ¿Y por qué no es un tema menor? Si yo hablo, por ejemplo, de la apelación, que es propiamente el motivo de nuestra plática, pues hablamos de un tribunal de alzada que valorará mis agravios y que en base a esa valoración de agravios podrá revocar, modificar
ese acto que estoy impugnando. O, en el peor de los casos, confirmar. Bien, vamos a ver entonces en su momento lo que es el agravio fundado, suficiente, operante, para que pueda traer este efecto que nosotros estamos comentando. Si hablamos del juicio de amparo, lo que yo busco en el amparo indirecto es que el juez de distrito pues declare suficientes y fundados mis conceptos de violación para otorgarme el amparo cuando éste se promueve en la vía indirecta, ya sea para efectos o de manera lisa y llana. Y en el caso del amparo directo, sea el tribunal colegiado, pues aquel que, declarando fundados y suficientes mis conceptos de violación, me otorgue el amparo para el efecto que yo deseo como parte quejosa. Bien, eso es lo que pretendemos. Ahí, y ahorita que pues ya entra de moda el tema del béisbol con esto de la Serie Mundial, pues ahí nosotros lo que buscamos es conectar de aquí, que nuestros agravios sean fundados y suficientes para revocar el acto que se impugna, o que nuestros conceptos de violación sean suficientes para que se nos otorgue el amparo para el efecto deseado. Pero ¿cómo vamos a llegar a ello? Y es donde quisiéramos ir desarrollando también esta plática del día de hoy. ¿Qué lo quiero aclarar? Va perfectamente ligada a las 3 sesiones del taller que inicia la siguiente semana. Bien, ¿cuáles son las etapas o vida del acto reclamado o del acto que pretendemos impugnar hasta llegar a su impugnación? Primeramente, hacemos este señalamiento. La autoridad, dentro de sus facultades legales y en ejercicio de sus funciones, emite, ejecuta o trata de ejecutar sus actos. El acto así de autoridad es entonces la individualización de la norma y su aplicación al gobernado, creando, modificando o extinguiendo consecuencias de derecho a través de un actuar positivo, negativo o negativo con efectos positivos. Bien, yo puedo impugnar desde una sentencia definitiva hasta una sentencia interlocutoria o cualquier otro auto o proveído que, como señala aquí, como se señala aquí, pues pueda traer como consecuencia una ejecución o, por ejemplo, algún tipo de proveído que, por ejemplo, me deseche una prueba que estoy ofreciendo en tiempo y forma. ¿Qué se vuelve entonces ese acto de autoridad? La individualización en la aplicación de la norma al caso concreto. Ofrecí una prueba en tiempo y forma y sin embargo me es desechada. ¿Es la sentencia definitiva la que pretendo combatir? ¿O es un acto posterior a la sentencia definitiva, como puede ser una sentencia interlocutoria que apruebe, por ejemplo, una cuantificación de intereses? Y es entonces lo que yo pretendo combatir. Se contempla el medio de impugnación ordinario, como lo es el recurso, tengo que hacerlo. No se contempla un medio de impugnación ordinario, pues entonces se vuelve el amparo el medio que tendré yo que seguir para combatir. Es entonces siempre importante entender y conocer cuáles son aquí, pues los medios, el medio o los medios de impugnación que se contemplan para tal efecto. Entonces, primeramente tenemos que hablar de cuál es ese acto de autoridad y cuáles son las consecuencias jurídicas que presenta ese acto de autoridad. Segundo, ese acto de autoridad será un requisito indispensable
para que se cumpla con las garantías que integran el principio de seguridad jurídica, que es en este caso, pues la garantía de audiencia, de legalidad y de formalidad. Bien, esto hablando primeramente del tema de garantías. Más adelante vamos a abordar el tema de lo que son los derechos fundamentales del justiciable. Esos derechos fundamentales del justiciable son los derechos humanos o, en este caso, reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales, así como las garantías individuales otorgadas por la Constitución para la defensa de los derechos humanos. Entonces, tenemos que partir de un acto de autoridad. ¿Qué es lo que voy a combatir? El acto de autoridad. Bien, a partir de ese acto de autoridad, ¿qué medio de impugnación se contempla? Se contempla el recurso y estoy en obligación de agotarlo, o no se contempla el recurso y entonces el medio de impugnación es el juicio de amparo. A partir de este acto de autoridad, pues el mismo debe de cumplir con una legalidad. Está fundado y motivado como lo señala el artículo 16 constitucional. Cumplir con las garantías de audiencia, legalidad y formalidad, como lo establece el artículo 14 constitucional. Entonces, ¿qué impugno? Un acto de autoridad. ¿A través de qué medio de impugnación? Pues aquel que contemple la ley. Tercero, cuando la autoridad al emitir, ejecutar o intentar ejecutar el acto de autoridad viola o transgrede alguna de las garantías integrantes del principio de seguridad jurídica, resultará en la actualización de actos o conductas transgresoras. Vengo a interponer el recurso de apelación en contra de este acto de autoridad porque me causa los siguientes agravios. Vengo a interponer demanda de amparo en contra de este acto de autoridad porque el mismo conculca mis derechos fundamentales como justiciable, a saber, derechos humanos, como ya lo comenté, reconocidos por la Constitución y tratados internacionales, o, en este caso, de las garantías individuales otorgadas por la Constitución para la protección y defensa de los derechos humanos. ¿Qué destacamos de este tercer punto? Bien, que ese acto de autoridad que yo estoy o pretendo impugnar, pues mi impugnación tiene que partir de los actos o conductas transgresoras que se desprenden de ese acto. Por eso es que cuando nosotros formulamos un recurso de apelación o cualquier otro recurso, además de formular agravios, tengo yo que señalar cuál es la fuente del agravio. Es decir, esa parte de la resolución o acto de autoridad donde se presenta el acto o conducta transgresora. Si es el amparo, uno, porque no se contempla el recurso como medio de impugnación, o si se contempla y ya agoté el recurso y lo que voy a impugnar es la resolución que resuelve el recurso, pues entonces yo tengo que señalar en mi demanda de amparo cuál es la fuente del concepto de violación. ¿Por qué? Porque ahí se estaría presentando, ahí se está presentando ese acto o conducta transgresora, que es la génesis del agravio y es la génesis del concepto de violación. Cuarto punto, cuarta etapa. Veamos cómo todo esto pues nos está presentando un camino, una serie de pasos perfectamente hiladas para llegar a la impugnación.
Al nacer en la vida jurídica, los actos o conductas transgresoras originan la creación de un perjuicio que afectará la esfera del gobernado, con la aplicación del acto de autoridad a limitarse o privarse de un derecho al gobernado. Por eso muchas veces al formular mis agravios digo, el suscrito como recurrente, como parte apelante, se duele de lo siguiente. Me duelo de ese acto o conducta transgresora cometida por el juez y que pienso combatir a través del recurso de apelación. Si fuera el tema del amparo, me duelo de este acto de autoridad porque conculca mis derechos fundamentales. Y ese es el sustento de mi demanda de amparo. Por eso, como punto fundamental, ¿cuál es la parte de la resolución o del acto de autoridad de donde surge el agravio o de donde surge el concepto de violación? Voy a enfocarme, voy a seguir utilizando ya nada más el tema del agravio, el tema del recurso. Vamos a dejar para después el amparo para no confundirnos. Me duelo de este proceder de la autoridad. Este es el acto conducta transgresora. Él, considerando tercero, párrafo segundo, visible a hojas tal de la resolución que se impugna y que me permito transcribir a continuación. Esa es la parte de la que me duele. Fuente del agravio. Al formular ya el agravio en sí, pues ahí voy a exponer el por qué me duelo, el por qué considero que esa conducta, ese acto de autoridad transgrede mis derechos, en este caso, como recurrente, como apelante. ¿Por qué lo quiero, por qué lo señalo de esta manera, estimados amigos? Porque muchas veces, y eso es un error que se presenta, vengo a interponer recurso de apelación en contra de esta sentencia porque me causa los siguientes agravios. Agravio primero, la resolución que se combate viola en mi perjuicio, en este caso, el principio de claridad, congruencia y precisión que se establece en el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles. Bien, pero ¿cuál es el problema de este planteamiento que estoy haciendo? ¿De qué me duelo? ¿De todo? Ese es un error. ¿Cuál es la parte específica de donde surge el agravio o fuente del agravio? Para que de ahí formule ya mi agravio, porque no es posible que me duela de todo. ¿Cuántos agravios debo formular en mi apelación? Pues todos aquellos que me genere el acto de autoridad. Por eso en cada agravio debo señalar cuál es la fuente de ese agravio para que a partir de ello vaya yo señalando agravio por agravio. Bien, el otro día, y quiero compartirlo con ustedes, estimados amigos, me encontré a un colega y le pregunté a ese colega, oye, ¿y qué tal? ¿Cómo te fue en tu sentencia de aquel juicio que me habías platicado? Y el amigo me responde, casi estrellándome en la cara un escrito y me dice, mira, 20 agravios. No hay forma de que no me otorguen la razón en apelación. Y yo le dije, qué lástima que no soy tu contraparte, porque si tú formulas 20 agravios, yo formularía 21, y ya con eso te ganaría de acuerdo a tu lógica. Que nos quede muy claro, no es una cuestión cuantitativa, no es el número de agravios, es una cuestión cualitativa. Los agravios reales que se desprendan de ese acto de autoridad.
A lo mejor nada más se desprende un agravio. Y yo, al hacer valer ese agravio, a lo mejor logro el efecto deseado, que es revocar el acto de autoridad. Y en cambio, a lo mejor formulo 20 y ninguno de ellos se declara fundado o suficiente y de todos modos el acto impugnado se confirma. No es entonces una cuestión cuantitativa, no es el número de agravios. Son los agravios reales que se desprendan del acto de autoridad. Y a lo mejor es un solo agravio. Y con ese me basta para echar abajo, perdón por la expresión, el acto de autoridad que estoy impugnando. Quinto paso. Existiendo este perjuicio en la esfera jurídica del gobernado, dará lugar al interés jurídico legítimo, los cuales otorgan al gobernado el derecho de impugnar ante la autoridad de quien proviene el acto o una superior, la legalidad, la constitucionalidad e incluso la convencionalidad de este por violentar la esfera de derechos del gobernado. Hay una reforma constitucional que es toral en ese sentido, la que se da en el mes de junio de 2011, con la reforma a los artículos 1, 29, 103 y 133 de la Constitución, donde ya no solamente se habla de la legalidad, se habla también de la constitucionalidad y de la convencionalidad, es decir, la supremacía de los tratados internacionales y cómo la autoridad puede ya fundar sus actos no solo en la ley general, sino en la Constitución y en el tratado internacional. Entonces, en ese sentido, pues yo voy a impugnar precisamente en la vía correspondiente, llámese recurso, llámese amparo, por considerar que ese acto pues conculca la legalidad, la constitucionalidad o incluso la convencionalidad. Tres partes que vamos a ir comentando también. Ahorita hago simplemente el comentario en lo general, pero lo abordaremos desde luego en nuestro taller. Sexta etapa. Al impugnarse el acto de autoridad, transmuta su función al ser sujeto de análisis por parte de la autoridad revisora para denominarse ahora como un hecho infractor si se trata de un incidente o un recurso o acto reclamado si se trata de un amparo. Bien, yo estoy aquí combatiendo el acto de autoridad. Va a haber una autoridad revisora que en el caso del recurso valorará mis agravios y en el caso del amparo mis conceptos de violación. Esa autoridad entonces pues tendrá a cargo la valoración de esos puntos que son sustento de mi medio de impugnación. Si es el recurso, yo pretendo que la sala, como superior jerárquico del juez, pues en este caso revoque a partir de esa acción de agravios. Si en este caso hago valer el amparo, pues yo pretendo que la autoridad de amparo, al valorar mis conceptos de violación, me otorgue el amparo y protección de la justicia de la Unión para los efectos que yo pretendo como quejoso. Por eso entonces es muy importante ese acto o conducta transgresora, porque es lo que yo voy en este caso a impugnar y se da lo que es el hecho infractor. Vamos a ver qué valora la superioridad ante ello. Séptima etapa. Durante la impugnación se empleará el uso de agravios o conceptos de violación, que es lo que hemos estado, pues nosotros reiterando, los cuales serán examinados y calificados por la autoridad revisora.
como operantes fundados y suficientes para darme la razón, o en su defecto, de inoperantes, infundados e insuficientes, y de la calificación de estos versará entonces la procedencia o improcedencia del medio de impugnación. Bien, yo he peleado mucho en ese sentido en las universidades donde he impartido o estoy impartiendo clases, la necesidad de que haya una materia que se llame argumentación jurídica en los medios de impugnación. ¿Por qué? Porque la argumentación en las universidades donde se imparte se da en los primeros semestres, cuando todavía no hemos entrado a los medios de impugnación. Debería haber una materia, esta materia que yo propongo, casi al final de la carrera, cuando ya se vio, pues desde la teoría general del proceso, cuáles son esos medios de impugnación para que ahora se trabaje en esa materia que es la argumentación. ¿Cómo voy a ir construyendo mi agravio para que prospere? O en amparo, ¿cómo voy a construir mi concepto de violación para que prospere? Y lo aclaro, no es un tema sencillo. ¿Por qué? Porque cuando una resolución no nos favorece y la tenemos que impugnar, verdaderamente perdemos el sueño, verdaderamente nos preocupamos, leemos, analizamos y tenemos que encontrarle por dónde. Ese es el reto a vencer. Y debo entonces construir ese agravio o ese concepto de violación. Punto importante. Así como yo me opongo a trabajar con formatos o con machotes, hay algo a lo que no me opongo, a la retroalimentación. Eso sí es válido. A ver, amigos, colegas, integrantes del despacho, vamos a sentarnos a platicar el asunto. Eso sí, lo que yo peleo es aquello de que, oye, amigo, mándame un formato de ofrecimiento de pruebas. Oye, ¿no tendrás por ahí una apelacioncita que me prestes? A él le pudo haber funcionado, pero a mí no, porque no es el mismo acto de autoridad. Entonces, veamos aquí la importancia de esta cierta etapa. Si es agravio, enfocarme a construir mis agravios. Si es, en este caso, amparo, enfocarme a construir mis conceptos de violación. ¿Cuántos? Pues aquellos que se desprenden del acto de autoridad que voy a impugnar. Insistiendo, no es una cuestión cuantitativa, no es el número de agravios el que va a permitir que mi recurso salga adelante, como tampoco el número de conceptos de violación el que logrará que mi demanda de amparo también salga adelante. Es cuestión cualitativa. Bien, la octava etapa de resultar operantes, fundados y suficientes los agravios o conceptos de violación, resultará la procedencia del medio de impugnación, provocando, como tanto lo hemos comentado, la modificación o revocación del acto de autoridad, en este caso, en el recurso. En caso contrario de ser calificados de inoperantes, infundados o insuficientes, el acto impugnado será confirmado de legal. En el taller vamos a ir viendo punto por punto cuándo el agravio es operante, cuándo es fundado, cuándo es suficiente y a contrario sensu, cuándo es inoperante, infundado, insuficiente o inatendible y entonces pues no está surtiendo el efecto correspondiente. En pocas palabras, estimados amigos, aquí nosotros lo que buscamos es abordar de lleno toda esta parte, que en las universidades poco se toca, y que ya en la práctica profesional, cada uno de nosotros va entrándole
Pues como se van presentando las circunstancias. A veces apoyados por otros colegas, a veces a través de la retroalimentación que pudiéramos tener con jueces, con magistrados, incluso con ministros. Pero es un tema que verdaderamente tiene que abordarse. ¿Por qué? Porque un machote o un formato no va a hacer que mi medio de impugnación prospere, sino lo que va a hacer que prospere es el análisis detallado de ese acto de autoridad que estoy impugnando, identificar esos actos o conductas transgresoras para que a partir de ello construya mi agravio o, en este caso, mi concepto de violación, dependiendo el medio de impugnación que estoy haciendo valer. Bien. De estas 8 etapas que acabamos nosotros de comentar, tratamos de establecer esta síntesis a través de una fórmula de identificación de violaciones que se dan a partir del acto de autoridad. Veamos, primer cuestionamiento, ¿qué establece el fundamento de la resolución? Ese fundamento en que la autoridad sustenta su acto. ¿Qué establece el fundamento? Y lo vamos a confrontar a cómo se aplicó el fundamento. Esto dice el fundamento y de esta manera se aplica el fundamento, para que entonces lleguemos nosotros a esta primera conclusión. ¿Se aplicó correctamente el fundamento o se aplicó deficientemente? El primer punto es muy claro, se aplicó correctamente, pero el segundo podría tener dos connotaciones. Se aplicó deficientemente. A ver, ¿por qué? Punto número 1. Debiendo aplicar este precepto legal, la autoridad aplicó este otro. Entonces, ahí ya tenemos un punto a combatir. Está aplicando una norma distinta o un artículo distinto. O, segunda connotación, sí está fundamentando con el artículo correcto, con la norma correcta, pero su motivación es indebida. El precepto legal citado es correcto, pero la forma en que la autoridad lo está aplicando es incorrecta. Por eso entonces esta fórmula que presentamos ante ustedes es fundamental. ¿Qué establece el fundamento legal? En que la autoridad basa su acto. Confrontarlo con el cómo se está aplicando. Una cosa es lo que dice y otra cómo se aplica. Para llegar a una primera conclusión, ¿se aplica correctamente o no se aplica correctamente? ¿Por qué no se aplica correctamente? Porque debiendo ser la norma A, aplica la norma B, y eso es lo que voy a combatir, o está fundándolo en la norma correcta, pero lo que no es correcto es la manera en que la autoridad está aplicando el precepto legal. Trataremos, y ese es el objetivo de nuestro taller, de ir desmenuzando todo esto para obtener aquellas herramientas que resulten suficientes para combatir los actos de autoridad. Bien, esto, como lo comentábamos, pues está dirigido a lo que es el recurso de apelación. Y presentamos a ustedes lo siguiente. Bien, lo vamos a ver en base a dos perspectivas. A nivel mercantil, y hay la ventaja es que la norma mercantil aplica en toda la República. Muchos de ustedes, estimados amigos, nos visitan de diversos lugares de la República. Yo mismo, pues, me ubico en un lugar distinto al de la Ciudad de México. Ya vi por ahí que hay una persona paisana ya del municipio de García, Nuevo León, que es donde yo radico, y eso me da mucho gusto. Y también lo vamos a ver desde la perspectiva civil.
partiendo del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, pero haciendo también los comentarios correlativos a los diversos códigos procesales de las entidades federativas, para que verdaderamente, pues, este taller que estamos por iniciar pueda darnos herramientas independientemente del lugar de la República donde nos ubicamos. Presentamos aquí los 3 supuestos de apelación que se contemplan en materia mercantil, que contempla el Código Procesal de la Ciudad de México y que también pues se contemplan, pueden contemplarse en diversos códigos adjetivos de los estados. Primer supuesto, primer tipo, la apelación contra sentencia definitiva, la cual se admite por regla general en efecto suspensivo, también conocida como apelación en ambos efectos, que es de tramitación inmediata, es decir, cuando yo apelo, lo hago por escrito y en ese escrito se contienen mis agravios. En materia mercantil, contamos con 9 días para ello. En materia civil, para el caso de la Ciudad de México, con 12 días para formular nuestra apelación por escrito, incluyendo nuestros agravios en ese escrito. Primer tipo de apelación es la apelación a la sentencia definitiva. Todo esto, hoy es, insisto, hoy es una plática general donde les estamos presentando lo que se abordará en el taller. Por eso no me detengo mucho en el comentario. Segundo tipo de apelación, la apelación de tramitación inmediata con efecto devolutivo o efecto no suspensivo. Respecto de los supuestos que señala el artículo 1345 del Código de Comercio y los señalados por el 692 bis del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. En materia mercantil se cuenta con 6 días, en materia civil con 8 días para formular nuestra apelación por escrito, haciendo valer los agravios. Aquí, por ejemplo, situaciones que se presentan con posterioridad a la sentencia definitiva, como sentencias interlocutorias que en este caso pues resuelvan una liquidación de intereses, resuelvan algún tema de ejecución de sentencia. El tercer tipo de apelación que comentaremos, la apelación preventiva de tramitación con la apelación a la sentencia definitiva. Eso es una innovación que nos da el Código de Comercio y también el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. Y es respecto de aquellos supuestos no contemplados por el artículo 1345 o por el artículo 692 ter, el primero del Código de Comercio, el segundo del Código de Procedimientos Civiles. Para este recurso, para este tipo de apelación, contamos solo con 3 días, pero por escrito nada más manifiesto que apelo de manera preventiva, no formulo agravios. ¿Cuándo formulo agravios? Cuando apele a la definitiva y además presente el escrito que contenga los agravios de esta apelación de tramitación preventiva o conjunta con la definitiva. Bien, pudiera sonar esto a lo mejor a una especie de trabalenguas. Bien, como les comentamos, hoy la idea es presentar lo que será el objeto o motivo de nuestro próximo taller. ¿Cuál es ese taller que presentamos ante todos ustedes y que iniciará el jueves de la semana siguiente? Inicia hasta el jueves por todo el tema de los días que sin ser oficiales, pues muchos de nosotros tomamos con motivo de la festividad del Día de Muertos. Bien, este taller
que presentamos a ustedes se llama el recurso de apelación en un sentido procesal. El jueves, sí, perdón, no es 2 de noviembre, es 3 de noviembre. Hablamos aquí nosotros de lo que la primera sesión será en este caso la interposición, tramitación y efectos en el recurso. Eso será lo que abordaremos en nuestra primera sesión. Todo lo referente a la interposición, la tramitación, los efectos en el recurso y haciendo mención de estos 3 tipos de apelación que acabamos nosotros de comentar. Nuestra segunda sesión, el martes 8 de noviembre. La formulación de agravios. Ahí vamos a entrar propiamente a lo sustantivo. ¿Qué será en este caso la elaboración del razonamiento jurídico para combatir la resolución correspondiente? Vamos a ver aquí diversos métodos para construir agravios. Hay métodos, sí. El método del agravio, el método del silogismo, el método de la causa de pedir, el método de los axiomas y de los contraaxiomas. Es en este caso, pues una parte muy compleja, muy sustantiva, lo que veremos en esa sesión en aras de construir los agravios. Aquí quisiera sí hacer un comentario también con toda sinceridad. Bien. Ya en alguna otra ocasión hemos presentado este taller, más o menos hace un año lo presentamos. Nosotros trabajamos todo el año y es taller tras taller. Uno de los asistentes en aquel conjunto de sesiones me hizo este cuestionamiento, me dice, oye, siguiendo cualquiera de esos métodos, tú me garantizas ¿qué apelación que presente es apelación que prosperará? Yo le dije, no, señor licenciado, yo no le puedo asegurar absolutamente nada. Estos son métodos que se vienen manejando en la práctica cotidiana, pero la forma en que usted construya sus agravios, de ello va a depender su éxito. Por eso no le puedo asegurar absolutamente nada. Lo que presentamos ante ustedes y lo manifestamos con toda sinceridad son herramientas para la construcción de esos agravios. Pero la parte fina ya dependerá de cada uno de nosotros a partir de ello. Bien, y concluiremos nosotros el jueves 10 de noviembre con el tema valoración de los agravios por parte de la autoridad que conozca del recurso, la resolución del recurso y los sentidos de esa resolución. Bien, y todo esto será preámbulo del taller que será posterior a este, que hablará ya del juicio de amparo. Como pueden ver entonces ustedes, estimados amigos, pues es un taller, va a ser un taller pues de mucho trabajo, de mucho análisis, pero sobre todo dirigido a obtener herramientas que nos faciliten un poco esta práctica profesional. Bien, como lo comentábamos al principio de la sesión, aquellos de ustedes, estimados amigos, que requieran de un poco más de información de este taller y de las subsecuentes pláticas que ya señalábamos, la Bohemia Jus, la conferencia Vampiro, la conferencia Jurisconsultus Noctem, les pedimos suban su correo, suban su teléfono al chat para estarles haciendo llegar la información correspondiente. Pues bien, estimados amigos, este grupo de trabajo, Buró Jurídico Investigador, les da de verdad las gracias a todos y cada uno de ustedes por estar presentes en esta plática introductoria de nuestro taller y quedamos a sus órdenes por cualquier aclaración, por cualquier duda que hubiera al respecto.
pueden en este caso abrir su micrófono y con gusto pues resolveremos o comentaremos la duda correspondiente. Muchas gracias a todos. ¿Por qué actúan así? Melissa dijo, cállate, exagérate. Sí, mucho gusto, licenciado, en saludarlo. ¿Cómo está? A sus órdenes. Muy, De muy allá de bien, Los maestro. Mochis, Sí, Sinaloa. me es muy grato saludarle, maestro. Sí. Estuvimos escuchándole de manera muy atenta esa clase tan amena de usted. Si me permitiera hacer una pregunta muy puntual, maestro, sí. Claro que En sí. relación, en relación con la resolución que emite el Tribunal Superior de Justicia en una apelación. Una apelación en la que se deriva de un juicio ordinario, una acción reivindicatoria que se perdió en el juzgado, en el juzgado de origen, Sí. ¿sí? Se apela y se ratifica en la alzada. Y ahí está el asunto. Con la intención de interponer un amparo directo, en este caso, nos pasó lo siguiente. Resulta que a pesar de que citamos un domicilio procesal, usted conoce Sinaloa, allá en Culiacán, en la capital, no nos notificaron. El actuario de la sala superior no nos notificó, ¿sí? Y entonces el asunto está en que interpusimos el amparo, pero fue desechado de manera extemporánea por parte del colegiado de circuito. Y ahí yo quiero hacerle una pregunta, si me permite. ¿Tenía la oportunidad, maestro, de promover una nulidad de actuación ahí por falta de la notificación por parte del actuario? Es la pregunta, es todo cuanto. Me da mucho gusto saludarle. Buenas noches a todos. Al contrario, licenciado Norberto, para mí es el gusto, como siempre, de poder saludarlo. Se contempla la nulidad de actuaciones en lo que es el procedimiento de primera instancia. Aquí estaríamos hablando nosotros de la indebida notificación que se está dando en la segunda instancia. Entonces, ahí en este sentido, ahí sería ver si de acuerdo con la ley local se contempla el medio de impugnación contra esa indebida notificación o será necesario combatir la notificación como tal a través del juicio de amparo. Ahí sí sería ver muy puntualmente esa parte, ¿no? Porque a lo mejor puedo hacer yo valer una nulidad de actuaciones y que me diga la sala que no al lugar por no contemplarse en lo que es el procedimiento de segunda instancia. A lo mejor más podríamos pensar en una queja de acuerdo a lo que contemple, en este caso, el Código Procesal de Sinaloa. Yo lo buscaría más por esa parte. Sí, a sus órdenes, licenciada Lucero. Buenas noches, maestro. Muy buenas noches. Quisiera hacerle dos preguntas. Sí, claro. La primera sería, ¿qué pasa si los agravios son inoperantes en la apelación o en su caso, pues estuvieron mal elaborados por una cuestión, pues, de abogados, ¿no? De cambio de abogados. Ajá. Y en amparo se pudiera hacer valer o qué trascendencia tendría el hecho de que resultaran inoperantes y pues en amparo que se pudiera alegar. Esa sería una pregunta. Y la segunda sería, ¿es necesario transcribir la sentencia o sea, digamos que el resolutivo o parte de la sentencia al momento de elaborar los agravios o solo con que diga me causa agravio tal parte o tal referencia de la sentencia? Gracias. Al contrario, licenciada, muchas gracias. Mire, aquí se presenta esta situación y es parte de lo que se va a comentar en su momento. El agravio es el sustento de mi recurso y obviamente puede declararse inoperante, infundado, insuficiente o inatendible mi agravio, ¿no? Obviamente el medio para combatir es el amparo, pero es importante entender que el concepto de violación no debe ser en modo alguno la reproducción del agravio.
Entonces, aquí tiene que ser, en concreto, ¿cuál es esa conculcación de ese acto de autoridad que estoy combatiendo respecto de mis derechos fundamentales, es decir, derechos humanos y o garantías individuales? Entonces, el agravio, sobre todo, combatió la cuestión de legalidad, la indebida aplicación de la norma general al caso concreto. Por ejemplo, Código de Comercio, Código Civil, Código de Procedimientos Civiles. El amparo, el sustento, va a ser la conculcación a derechos fundamentales, donde entra, pues ya entra también la constitucionalidad del acto y la convencionalidad del acto. Si es que incluso pues hubiera ahí aplicación ya de tratados internacionales al caso concreto. De la segunda pregunta que nos hace usted, es una cuestión de estilo y eso es donde cada uno de nosotros pues tiene su propio estilo. Nada me obliga a transcribir de manera total o parcial el lugar donde está la fuente del agravio. Entiendo que si es una parte muy extensa, pues bastará con citarlo. Es el considerando tercero, párrafo tercero, visible a hojas tal. Puedo hacerlo de esa manera, o si es una parte muy concreta, cuya me permito transcribir la parte conducente a continuación. Pero eso es una cuestión optativa dependiendo de cómo esté formulado ese considerando. Muchas gracias, maestro. Al contrario, muchas gracias a usted, licenciada. Pues muchas gracias a todos ustedes, estimados amigos, estimados colegas. Es un gusto para nosotros el que hayan estado con nosotros y será un gran gusto que nos puedan acompañar a partir del próximo jueves en este taller del recurso de apelación en un sentido procesal. Quedamos a sus apreciables órdenes, que tengan una excelente noche y los esperamos en nuestra siguiente sesión. Muchas gracias a todos. Maestro, se le olvidó decir las fechas, por favor. Sí, no, ya lo habíamos presentado. Iniciamos el jueves 3. Todas las sesiones son a las 8:30 de la noche. Jueves 3 de noviembre, después sería martes 8 y jueves 10. Serían nuestras 3 sesiones con el programa que habíamos ya presentado nosotros. La primera sesión, interposición del recurso. La segunda, la formulación de agravios. La tercera, valoración de los agravios y sentido de la resolución. Perfecto, maestro. Muchísimas gracias y buenas noches. Muy buenas noches. Muchas a gracias, todos. maestro. Buenas noches a todos. Muy buenas noches. Muchas gracias. Nuestro equipaje estaba en 99% lleno de arena.